El cabildo como un espacio de expresión de la voluntad popular ha sido constitucionalizado por la Constitución del año 2009. Sin embargo, en la tradición cruceña, el cabildo era un espacio que tenían los ciudadanos para definir temas importantes. Durante la época de la dominación española existía el municipio, que también era llamado cabildo, que llevaba cabildo cerrado cuando se definía dentro de los miembros de ese cabildo, de ese municipio, llamados regidores, los que hoy llamamos concejales, y cuando era algo de necesidad ampliada, que se necesitaba la opinión de la ciudadanía, se llamaba cabildo abierto. Eso fue durante los 265 años de dominación de la corona española. Es más, el 24 de septiembre de 1810 se inicia con un gran cabildo y el 14 de febrero de 1825 se proclama la independencia también en un cabildo abierto cuando Mercado toma la ciudad. Una vez proclamada la independencia, creada la República de Bolivia, Bolívar eliminó la institución municipalidad, ¿no? Y esto va a hacer que la gente siga creyendo en ese espacio del cabildo o comicio, como se llamaba. Si bien es cierto, en 1839 José Miguel de Velasco restableció la municipalidad, pero tenemos que entender que el voto era para hombres mayores de edad, que supieran leer y escribir y que tuvieran rentas provenientes de sus recursos, que no fueran sirvientes. Entonces, los cabildos o los comicios populares, como se llamaban, se realizaban y ahí participaban hombres que no supieran leer y escribir, mujeres también. Entonces, permitía que la gente opine, ¿no? Esta práctica, si bien se dio en toda Bolivia, en Santa Cruz va a desarrollarse con mayor fuerza. Eh, a lo largo del siglo XIX y en el siglo XX se va a dar también con mucha importancia, sobre todo entre 1921 y 1924, se van a llamar a varios comicios populares, en ese caso lo llamaba la presidencia del Consejo Municipal, ¿no? Y en 1951 también se llama a un gran cabildo, lo va a llamar el Comité de Obras, el Comité, perdón, Pro Santa Cruz en enero de 1951 por un tema de la falta del diésel. El sindicato de los transportistas, que era un sindicato muy importante en Santa Cruz, que había más de 1.300 camiones, porque también hay que tener esto en cuenta. Este sindicato llamó a un paro porque no había diésel y cómo era posible que la región productora no tuviera. Esto va a llevar que el Comité Pro Santa Cruz haga un cabildo y un paro cívico, que en ese momento se llamaba huelga general, y este paro cívico duró de martes a sábado hasta que el gobierno restituyó la venta del diésel en Santa Cruz, ¿no? Entonces, esa tradición del cabildo fue teorizada por un gran intelectual, el doctor Leonor Rivera Arteaga. Leonor Rivera Arteaga, que era profesor de la Facultad de Derecho, un abogado, y él escribió justamente sobre la importancia del cabildo como ese espacio donde la ciudadanía puede expresar su voluntad. A lo largo del siglo XX, después de la creación del Comité Pro Santa Cruz, van a ser los cabildos de las luchas cívicas, llamados por Melchor Pinto Parada, que fueron muy importantes también para el tema de la lucha por las regalías. Y en el siglo XXI, los cabildos van a tener también una demostración de fuerza importante. No nos olvidemos del cabildo de junio del 2004. Ese cabildo va a determinar la recolección de firmas para un referéndum por las autonomías departamentales. Este cabildo, gracias a las reformas a la Constitución que se dieron en febrero del 2004, que se establecía la iniciativa legislativa ciudadana y el referéndum, va a permitir que los cruceños asuman lo que la ley le permitía, recolectar firmas para llamar a un referéndum por autonomías departamentales, dado que el Estado central se negaba.
Otro cabildo muy importante, creo yo, el más importante de nuestra historia republicana, fue el del 28 de enero del 2005. ¿Por qué digo el más importante? Enero del 2005 fue un mes que se inició con el aumento del diésel, un paro cívico de 2 días y la presión cruceña por la elección de prefectos, ¿no? En Santa Cruz se había creado un consejo preautonómico en diciembre del 2004 y bueno, el cabildo estaba ya exigiendo llamar al referéndum por las autonomías departamentales. Esto va a obligar a que Carlos Mesa llame a elecciones de prefectos por primera vez en la historia de la República de Bolívar después de 180 años. O sea, Bolivia se fundó en 1825 y el 2005, 180 años después de su fundación, por primera vez en la historia, los bolivianos pudimos elegir a nuestros prefectos. Esto es importantísimo, por eso es que decía yo es el cabildo más importante, no necesariamente por la cantidad de gente, sino por las resoluciones de ese cabildo y por lo que supuso el efecto de ese cabildo. Entonces, con las elecciones del 2005 y con ese triunfo cruceño que fue el cabildo del 28 de enero, los 9 departamentos eligieron a sus prefectos y de los nueve prefectos electos, 6 eran opositores a Evo Morales, solo 3 eran prefectos del MAS. Así que yo creo que la ciudadanía tiene que darse cuenta de la importancia del cabildo de enero del 2005, porque gracias a ese cabildo, Evo Morales no pudo llevar a cabo su proyecto como él pues efectivamente hubiera querido. A partir de ese momento, en el 2006 también hay otro cabildo por el tema de la autonomía. En 4 departamentos el referéndum por la autonomía ganó y en 5 perdió. Entonces, el cabildo como institución existe desde la época hispánica, durante la época republicana, los cabildos fundamentales en Santa Cruz que realmente cambian la estructura estatal es la del 2005, y a partir de ese momento se van a hacer otros cabildos. En el 2019 se hicieron varios cabildos, ¿no? Y bueno, capaz el cabildo multitudinario en términos de concentración de personas fue el del 2022, el del 13 de noviembre. Sin embargo, es bueno aclarar que los cabildos desde el 2009 están ya reglamentados en la Constitución y para que tengan validez tienen que tener veedores de las cortes departamentales, ¿no? O sea, ya no es esa expresión como eran los cabildos antes de enero de 2009. Esta concentración que hubo el día viernes puede tomarse como cabildo, puede tomarse como representación cívica, pone en riesgo tal vez la institucionalidad del comité cívico. ¿Cómo lo podemos entender esto? Bueno, yo creo que o sea, la he visto por los medios, personalmente no la vi. Es una concentración de ciudadana que tomó una determinación, pues, y quienes estuvieron en esa concentración ciudadana de la sociedad civil tendrán que organizar lo que han planteado, ¿no? Esa convocatoria, esa asamblea ciudadana tiene que hacer las gestiones ante el Tribunal Supremo Electoral o el departamental para ver cuáles son las vías para hacer un cabildo. A mí me llama mucho la atención esa pregunta, ¿no? Yo me acuerdo en 1994, cuando se dio la ley de participación popular que tenía como objetivo que los municipios ya no sean solamente unos espacios, sino unos territorios con sus gobiernos y con sus recursos y con la población que en él habitaba. Muchos intelectuales dijeron que era el fin del comité cívico, lo cual no fue cierto. Cuando se eligió a los prefectos en el 2005, también yo escuché a muchos intelectuales decir que eso significaría el fin del comité cívico porque no tendría más razón de ser. Creo que ha habido toda una tradición con acabar con el comité cívico, pero creo que el comité cívico es una institución de instituciones, ¿no? Entonces, esa su conformación institucional
tendrían pues que desaparecer las instituciones o grupos de instituciones que lo conforman para que desaparezca, ¿no? Y bueno, si la historia avanza y si hay otra institución que se va a crear y que va a tener el apoyo ciudadano, bienvenida. La entrega de plazas avanza rápidamente. Son ya más de una docena que han sido embellecidas y renovadas, que cuentan con pisos de pavi, parques infantiles con pisos de caucho, iluminación LED, Wi-Fi, ornamentación y bebederos para personas y mascotas. Son 100 plazas que hasta este fin de año serán entregadas en los 15 distritos. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión Johnny Fernández, alcalde. En este 2024, como Gobernación de Santa Cruz, impulsamos el progreso de nuestra región con 11 obras, 8 terminadas y 3 en ejecución, impactando en 6 de nuestras 15 provincias, transformando la vida de más de 232,000 habitantes. Además, estas obras aseguran la conexión vial en la mayor zona de producción agrícola de Santa Cruz, garantizando que los alimentos lleguen a la mesa de cruceños y bolivianos. Estamos reduciendo brechas, conectando Santa Cruz, en busca de una mejor calidad de vida para todos nosotros. Sigamos avanzando, Santa Cruz. La entrega de computadoras tablets avanza rápidamente. Esta vez son las unidades de educación alternativa de los 4 distritos educativos las que se benefician con tecnología. Qué hermoso es ver a los jóvenes, cómo hay parejas, esposos que están estudiando en la noche, trabajan en el día. Estos centros educativos son de gran ayuda para quienes necesitan realizar sus estudios en horarios nocturnos. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión Johnny Fernández, alcalde.